Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mage de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El presidente de la República, Gabriel Boric, se hizo una pregunta retórica, porque fue una pregunta pública y a todo el mundo. Erga omnes, como se dice por ahí. ¿Qué será de don Jorge Quirós? A propósito del crecimiento del país, cómo cerró el país en cuanto a crecimiento el año 2024, el año pasado. Entonces, hemos decidido preguntarle al señor Jorge Quirós por qué el presidente se refiere a él en forma bastante irónica. ¿Quién es él? Economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Duke en Estados Unidos, la misma universidad donde estudió Ricardo Lagos, el expresidente de la República, socio fundador de Quirós y Asociados, director de la Bolsa, está con nosotros. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Un gusto estar por acá también. Oye, ¿qué será don Jorge Quirós? Aquí está Jorge Quirós. Claro, entonces, ¿cuál fue el asunto? Que en agosto del año pasado, 2024, la reflexión de don Jorge Quirós fue la siguiente: llevamos 1,9% primer semestre, por lo tanto necesitamos crecer al 3,3% en el segundo semestre. No lo veo, hemos crecido entre 1,8 y 2% en los últimos 2 años, a lo mejor, en los últimos 10 años. A lo mejor tenemos un segundo semestre muy bueno, 3%, pero crecer más del 3% sería un milagro. Y entonces resulta que, ¿qué decía Gabriel Boric? Conseguimos el milagro. En el fondo eso es. El presidente está equivocado. Y que se equivocó Jorge Quirós. No me se equivocó. No, pero es lo que dice. Voy a ir a la aritmética. Respuesta, a ver, lo que está dicho en la entrevista, como tú bien dices, sí, porque leíste la entrevista completa, sí, es que lo que yo dije es que crecer más de 3 el segundo semestre lo veía como milagro. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto crecimos el segundo semestre? ¿Sabes cuánto crecimos? 3,0. Pues exacto. ¿Cuánto? 3,0. No crecimos más de 3. Lo que ocurrió fue que, habiendo crecido eso, e incluso habiendo tenido un muy buen diciembre, del cual podemos hablar después, habiendo logrado todo eso, la economía creció efectivamente, como consecuencia de eso, 2,5 solamente, según los datos a febrero. O sea, el presidente quedó con exámenes para marzo. ¿Por qué con exámenes para marzo? Porque en marzo se revisan las cifras y el Banco Central las revisó. Y cuando revisó las cifras, básicamente elevó el primer semestre. Cuando yo estaba haciendo mi estimación, el crecimiento del primer semestre era 1,9. Y el Banco Central las revisó en marzo y dijo no, era 2,2. Que es importante, la diferencia es importante. Sí, es muy importante porque el punto que yo hice es que no podemos crecer más de 3 porque no tenemos tantos problemas estructurales que no se han resuelto, que sería un milagro. Y efectivamente no crecimos más de 3. Ahora, merced a esa revisión de la cifra del primer semestre, básicamente, principalmente, es que el gobierno logra el 2,6. Por lo tanto, en virtud de las cifras oficiales entregadas por el Banco Central a la época, todo estaba correcto. Exactamente. Creyéndole al Banco Central. No, e incluso sigue estando correcto, creyendo al Banco Central, que hay que creerle, por supuesto, que sigue estando correcto que el segundo semestre el crecimiento no fue más de 3. Si no puede ser más de 3. Es muy difícil. Fue 3. Por eso que le señalé al presidente con mucho respeto que había leído el titular, pero no lo que decía dentro de la entrevista. Eso es en la aritmética,
O sea, hasta ahí es octavo básico nomás. ¿Ah? Vamos después a la economía. A ver. ¿Ok? ¿Por qué logramos crecer un 2,6? ¿Ya? Que yo nunca hablé del 2,6, hablé del 3. ¿Por qué logramos crecer un 2,6? Y hay una explicación de demanda. Perdón, parece que ¿Sí? 2,6 anual, ¿eh? Anual. Sí. Anual. ¿Por qué logramos un 2,6? Primero, antes de entrar a esto, encuentro un poquito triste lo que está pasando. Porque cuando yo digo, y las cifras decían a febrero, 2,5, viene la revisión en marzo, los exámenes quedaron para marzo, y en marzo el 3,9, la nota de 3,9 sube a 4, y hay festejo ese mismo día. El presidente saltó, no sé si la cama, la oficina, y mandó el Twitter. Está celebrando un 2,6 respecto a un 2,5 con ironía y con entusiasmo, supongo, y da un poco de pena. Da un poco de pena porque Chile necesita bastante más que un 2,6 para empezar a resolver sus problemas. Máxime, y aquí ya entramos a la economía, más allá de la aritmética, máxime cuando ese 2,6 se logró con un déficit adicional al proyectado por el gobierno y adicional que proyectaba cuando yo hice las proyecciones del orden de 10.500 millones más, por lo menos. Yo quiero agregar algo que a mí me llama la atención, ¿eh? La proyección del gobierno era 2,6. Después, cuando las cosas se pusieron malas, bajó 2,4. Así es. Después mejoró un poco, subió a 2,5. Y finalmente terminó en el original 2,6, porque esta fue la secuencia de Así todo es. esto. Estamos hablando de 0,1, 0,2, y la alegría es por 0,1. Por eso queda un poco de pena. Es como... Por eso queda un poco de pena. No, yo digo que es Sobre como... todo por los números. Es como un juego de niños, ¿eh? Yo quiero decir, o sea, si hablamos de economía en serio, hablamos de crecimiento del país, es como un juego bien de... Sí, pero estamos jugando... bien modesto. Pero estamos... Y, correcto, pero estamos jugando con números muy pobres por eso. y con números que se han logrado a costa de haber tenido este año que pasó un endeudamiento adicional, voy a no hablar del déficit completo, adicional al previsto originalmente de más de 3.000 millones de dólares. Mira, vamos a hablar de eso. Yo solamente quiero agregar que cuando Gabriel Boric era candidato, él dijo que él pronosticaba un crecimiento bajo su gobierno de 3,5%. Estamos lejos de todo eso, eso no se va a lograr, eso ya no se logró. Pero hablemos del déficit. El déficit estructural en 2024 al cuarto trimestre fue de 3,2, ¿no es cierto? 3,2%, lejos del 1,9% que había pronosticado Mario Marcel. De 1,9 a 3,2, el salto es largo, ¿eh? Sí, a ver, a mí me gusta hablar del efectivo, porque sabes que... En plata, dice. Sí, déficit efectivo, porque creo que se ha hecho uso y abuso del concepto estructural. ¿Ah? Ya. Entonces el efectivo, se preveía un efectivo de 1,9 puntos del PIB de déficit. Y fue 2,9. Y fue 2,9, Claro. un punto entero más. Claro. ¿Ok? Básicamente, errores muy gruesos en la recaudación. Ahora, agrego algo más, que es preocupante. Si tú vas mes por mes, vas a ver que se logra ese 2,9 y no más de 3. Se logra porque hay un ajuste del gasto en diciembre. El gasto en diciembre versus diciembre del año anterior cae 10%. Pero rebota en enero. Rebota en enero. Este enero el gasto sube respecto al enero anterior en 11% en términos reales. O sea, eso claramente es una postergación de gasto de diciembre, que la foto no aparece, pero rebota en enero. Ay, pero ya. El gasto efectivo es muy importante, pero el gasto estructural también, porque hay compromiso en cuanto a gasto estructural. O sea, disminuir el gasto estructural era un compromiso. Sí, lo que ocurre es que el gasto estructural, acuérdate que cuando se calcula estimando el precio del cobre a largo plazo, una serie de cosas que, respecto a las cuales los que estamos más en la realidad. Yo digo, si alguien fuera capaz de predecir el precio del cobre, no estaría aquí con nosotros conversando, estaría en otra parte. Sí, entonces, pero okay. Pero de 3,2 a Sí, 1,9, sí. la cifra es monumental. No, es igual o sea, un punto del PIB, estamos hablando de esa manera. Claro, Sí, o sea, por supuesto. Y estamos lejos y no se ha es. cumplido la promesa. Así es. Y por otra parte, hay un altísimo precio del cobre. Entonces tampoco estamos diciendo que el gasto estructural podría ser menor frente al precio del cobre que hay, o sea, Exactamente. digo yo, Exactamente. pero bueno,
no se está cumpliendo y resulta que recordemos que en 2023 el presidente Gabriel Boric además conformó un gabinete que se llamó Gabinete Pro Crecimiento. Frente al crecimiento que hemos tenido, ¿ha fracasado ese gabinete? Definitivamente este es un fracaso, pero es un fracaso. Estamos viendo si hoy día se está planteando como la meta crecer más que el gobierno de Bachelet, que fue 1,8. Yo creo que es un fracaso, yo creo que Chile, pero quiero agregar que aquí hay problemas estructurales que llevan en la economía chilena más de una década, y esos problemas, respecto de eso no se ha hecho nada y estamos cada vez más complejos. Oye, Ahora, un último punto nomás, sí. un detalle de realismo. Le ayudó al presidente, o ayudó al 2,6 el año nuevo chino. Este año nuevo chino fue el año de la serpiente, el anterior había sido el del dragón. Ahora, ¿qué tiene el de la serpiente? El de la serpiente es que se adelantó, es como la Semana Santa. Entonces partió el 31 de enero en vez del 10 de febrero. Como se adelantó el año nuevo chino, las exportaciones de eso se acumularon en diciembre y no en enero como es usual. Y como se acumularon en diciembre, contribuyeron aproximadamente en 2 puntos más de crecimiento en diciembre, dicho por el informe del Banco Central que acaba de salir de cuentas nacionales. Por lo tanto, si no hubiese sido por el año de la serpiente, habríamos crecido en diciembre no un 6,6, sino probablemente un 4,6. Ahora bien, quiero advertir que el presidente tenga cuidado, porque el próximo año es el del caballo. El próximo año chino es el del caballo, y el caballo parte tarde. Por lo tanto, en este año que viene no vamos a tener ese boom de crecimiento exportado en diciembre, sino que lo vamos a tener en enero. Ojo con eso. ¿Y eso lo sabe el Banco Central, no? No tengo idea. Pregunto yo, porque a lo mejor no lo saben los otros tampoco. Nosotros, los consultores, estamos un poquito más siempre con los pies en el más encima, exactamente. Mirando más en detalle. Oye, no, me refería, quería yo saber cuánto habría crecido el país si es que no se hubiese endeudado en forma excesiva respecto a lo planificado. O sea, si Marcel hubiese cumplido con su palabra. Ok. A ver, situado en junio del año pasado, que es cuando yo hice mis proyecciones, había una recaudación que resultó ser al final 0,9 puntos del PIB menos. ¿Ya? Ahora, cuando tú recaudas menos, tú le sacas menos dinero a la economía de lo que pensabas sacarle, y eso tiene un efecto keynesiano de corto plazo, que de modo muy, muy, muy conservador son por lo menos 0,4 puntos de demanda agregada. Y eso significa que la economía habría crecido en vez de 2,6, 2,2. ¿2,2? 2,2, sí. Ya, pero esto manteniendo un déficit, ojo, de 1,9 puntos del PIB. Esto es muy importante porque resulta que eso significa consumo. En el fondo, Sí. la demanda agregada es consumo. Consumo e inversión. Inversión. Sí. Y resulta que el consumo efectivamente aumentó un poco. Sí. De hecho, partió muy lento y agarró fue vuelo aumentando. en los últimos 2 trimestres. Igual cosa con la inversión, que partió en menos 4,5 primer trimestre y fue agarrando vuelo hasta llegar a números positivos. Ya, pero al entonces, final. si Marcelo hubiese cumplido su palabra, el crecimiento habría sido 2,2. Del orden de. Ya, pero entonces... Eso es. O sea, presidente- los 0,4 puntos adicionales nos costaron $3.000 millones más de deuda pública. El Eso presidente es no tiene razón. bottom line. Ya, pero en eso no tendría razón, porque es una especie de hacerse tonto en el solitario, ¿no? Un poco. Sí, Sí. sí. Es una cosa Sí, por la otra, sí. más deuda por crecimiento. Es Una que cosa no es así. por la otra, porque la deuda hay que pagarla igual. Hay que pagarle igual, claro. Sí. Oye, vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero preguntar sobre el aumento de la deuda pública, que ha sido importante. Salió también el informe de finanzas públicas hace un tiempo. Conocimos el IPOM en el día de ayer por parte del Banco Central. Hay un montón de nuevos datos económicos y también quiero preguntar sobre lo que proponen los candidatos lo que se sabe que están proponiendo algunos candidatos presidenciales. Volvemos en un instante.
llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el economista Jorge Quiroz, que quedaron algunas preguntas planteadas. Vamos a ir rápidamente para que nos podamos hacer todas las preguntas. A ver, hablemos de la deuda. El 2022, hace no tanto, la deuda era el 37,8% del PIB. Ahora está en el 42,3% aproximadamente y sigue subiendo. Incluso se dice que si no hubiese habido un retiro de fondos del Fondo de Estabilización Económica y Social, la deuda ya estaría en el 43%. Así es. ¿Cuál es la proyección de esto? ¿Hasta A ver, dónde vamos a llegar? A ver, hay un cálculo muy elemental que es el siguiente. La deuda crece, supongamos que yo no me sigo endeudando. ¿Ok? Equilibrio, tengo un equilibrio primario, que es ingreso igual gasto en el gobierno. La deuda que hay sigue creciendo al ritmo de la tasa de interés. Y la deuda sobre el producto va a hacer la diferencia entre la tasa de interés a la que crece la deuda y a la tasa a la que crece el producto. El producto de los últimos 10 años viene creciendo al 2%. Y la tasa histórica de préstamo a la deuda es el 3%. Por lo tanto, aun cuando yo equilibrara en términos primarios el ingreso y gasto, la deuda sobre el producto sigue creciendo 1 punto por año. Agrégale a eso que en los últimos 17 años, tú estás hablando del déficit estructural, en fin, hemos incumplido las metas de equilibrio estructural en 15 de los 17, por lo tanto tenemos déficits primarios sostenidos. Entonces tú, además de tener un crecimiento por debajo de la tasa de interés, tienes además un tema de déficit primario. Entonces, la situación fiscal requiere un ajuste urgente antes que pasemos a zonas más complejas. Y todo esto con altísimo precio del cobre. Porque si bajara el precio del cobre, esto se agrieta. Absolutamente. Oye, ¿cuánto sería? Pensemos en el próximo gobierno. Este gobierno termina en un año más. Sí. ¿Cuánto sería el vencimiento de deuda para el próximo gobierno? Mira, hay distintos números que se publican. El último número que yo tengo en mente es que en los próximos 5 años aproximadamente corresponden pagos por 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto? 50.000 millones de dólares. Impagable. Bueno, lo que hace que los gobiernos reprograman las deudas. Eso se llama bicicleta. Eso que se llama bicicleta, claro. Ahora, el tema con la deuda sobre el producto, además del problema de que la tasa de interés es más alta que el crecimiento del PIB, es otro problema, Tomás, que es bien fregado, que es que cuando tú empiezas a entrar en estas zonas, cualquier cosa de repente que pasa a nivel internacional ataca a varios países juntos. O sea, aquí mañana cae un país latino, producto de las medidas de Trump o algo así, y se produce una corrida contra los países. Y ese es el problema. Y por eso es que estamos en una zona que yo creo que no es sensato mantener esta tendencia. Ya, pero cuando los países tienen problemas recurren a sus reservas. ¿Cómo estamos en las reservas? Aquí no hay reservas. Pero todos los países tienen reservas. No. Hay reservas en el Banco Central. Sí. Que el Banco Central no tiene reservas patrimoniales, tiene plata con la cual está endeudado. El patrimonio del Banco Central es negativo. Las reservas que había están en el Fondo de Estabilización Económica y Social y prácticamente no quedan. Porque la sacaron. Sí, sin haber emergencia, porque eso está para emergencia. Claro, porque se puso como meta la deuda bruta que no resta los activos netos, los activos que tiene el FES. Y por lo tanto, convenía ocupar el FES y mostrar menos cifras de crecimiento de deuda bruta. Ya, pero o sea, se ocuparon las reservas que están destinadas a emergencias para gasto corriente. Así fue. ¿Y si hay un terremoto? Habrá que endeudarse, más todavía. Pero ¿cómo? Si... Hay que ir a colocar un bono. No, oye, no estoy simplificando el terremoto. Sí, no. Yo lo que estoy diciendo es que casi, no digo que sea, digo casi es como una malversación de fondos públicos. Casi, porque está destinado a una cosa determinada y la usaron para otra. Efectivamente.
Hay un informe de finanzas públicas que va a ser dado a conocer el 28 de abril, donde Mario Marcel va a tener que tomar una decisión. ¿Se hace el ajuste fiscal o no? Se había dicho un ajuste fiscal de 600 millones de dólares aproximadamente, pero el Consejo Fiscal Autónomo le dijo, no, señor Marcel, tiene que ser de 1.500. Eso es una enorme cantidad de plata para las finanzas públicas. ¿Va a ser capaz? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no, porque lo que hemos visto es que hay errores muy grandes en las predicciones de la recaudación. Y eso es porque hace muchos años que nos está escuchando que hay ciertos impuestos que han llegado a tal nivel que empezaron a recaudar menos. El ejemplo más importante, a mi juicio, es el de los cigarrillos. Fue subido a tal nivel que aumentó el contrabando, se estima que es como la mitad del consumo, más o menos, y por lo tanto no es que los chilenos el impuesto de cigarrillos este año recaudó 17% menos que el año anterior. Si fuera porque los chilenos estamos fumando menos, yo soy fumador muy moderado, pero fumador al fin, me encantaría fumar menos, me encantaría que hubiésemos fumado 17% menos. No es así. Ese 17% que cayó de recaudación es que la recaudación es tan alta, el impuesto es tan alto, que el contrabando está sin control. Lo cual además es una pésima noticia porque en el contrabando de cigarrillos además se contrabandean otras cosas. Estás alimentando un sector que no es solo informal, sino que es derechamente ya en el borde o muy cercano a lo que son los negocios ilícitos. Pero Jorge, en la ley de cumplimiento tributario no se están cumpliendo algunas cosas. Por ejemplo, eso del retorno de capitales. ¿Cómo va a ser posible que la proyección del gobierno se haya cumplido en un miserable 15%? Y nadie responde de nada. ¿Cómo es eso? A ver, pero si ni siquiera se cumplió la fecha en que tenía que publicarse el informe de ejecución presupuestaria. Porque está en la ley de presupuesto la fecha de publicación. Y yo quería escribir un artículo sobre el tema de resultado fiscal 2024 y me quedé esperando el día 31 de marzo, literal, hasta las 12 de la noche. Y no se publicó. Te aseguro que a la 1:30 tampoco. Como soy un poquito obsesivo, a las 6 de la mañana sí está publicado. Y por eso que salió un artículo mío en el Mercurio, donde trabajo con cifras que yo estimaba. No anduve tan perdido. Un poquito más de 3.000 millones de dólares de error fueron, o sea, estimé un punto del PIB de error, fue 0,9. ¿Por qué nadie responde? Porque resulta que la dirección de presupuesto dice vamos a recaudar tanto, no se recauda, se produce déficit fiscal, hay errores sucesivos. El Consejo Fiscal Autónomo da alarmas permanentes porque como que al fin del año pasado hubo como una sorpresa, parece que no nos fue bien, pero yo resulta que empiezo a ver octubre de 2023, 11 de marzo de 2024, agosto de 2024, octubre de 2024, noviembre de 2024, el Consejo Fiscal Autónomo advirtiendo, por lo tanto todo se sabía, o muchas cosas se sabían. En agosto del 24 íbamos con un déficit público acumulado en los últimos 12 meses de 3,9 puntos del PIB. ¿Y por qué no hicieron nada? Bueno, yo creo que hay una especie como de, no quiero decir anomia, pero como que la anomia que hemos visto en la sociedad está llegando también a todo tipo de niveles, ¿no? Y al final yo quería dedicarme al tema de hacerle seguimiento al tema fiscal porque siempre me da cuenta que el informe final fiscal sale en febrero. Y en febrero está todo el mundo de vacaciones. Y después en marzo vamos hablando de nuevo como si no pasaba nada. ¿Porque ha hecho clase? Sí, he hecho clase. Ah. Hace hartos años, pues hice clase. ¿Pero hice clase? ¿Está acostumbrado a poner notas? Se está acostumbrado a poner Póngale nota, Marcelo. La vamos a dejar reservada. ¿Nota a la directora de presupuesto? Esa sí que pongo nota. ¿Cuánto? Bajo 4. La echa entonces. Sí. La reprobada. Sí, Si usted fuera presidente, ¿la echaría? No, mire, mejor. No, soy bien respetuoso con la autoridad, así que prefiero no echar Si es una opinión, pues si no. No, voy a hacerlo distinto. No la habría seleccionado. Ah, ¿no? No. Desde el comienzo no la habría aprobado. Sí, no la habría aprobado. ¿Y por qué no la habría aprobado? No habría tomado el riesgo. ¿Y por qué era tan arriesgado? Porque yo creo que se necesita un track record, sobre todo muy cuantitativo. Estas proyecciones, yo creo que uno como consultor, si errara en esa dimensión de las proyecciones que hace, dejaría de ser consultor para las empresas que uno atiende. No lo contratan más. No lo contratan más. El mercado castiga muy rápido. Oye, no conozco el plan económico de Kaiser, de CAS, no se conoce, tampoco Toa. Bueno, ella es precandidata en el sentido que todavía tiene que ir a una primaria, se sabe poco. Pero algo se sabe de Matei, porque algo dijo en una especie de esbozos de un programa de gobierno. ¿Convence lo que ha dicho Matei de Economía, no? A ver, primero quisiera, por transparencia, digamos, señalar que yo he estado ayudándole a Rodolfo Carter
en pensar su programa económico a futuro, y estoy con él hasta que se decida lo de la primaria. Dependiendo de eso, da lo mismo, yo de donde no voy a salir de Chile Vamos, eso que quede claro. Pero estoy con Carter hasta que se le acepten las primarias. Espero que se acepten. Bueno, entrando al tema, yo creo que el tema principal, y en esto con el candidato Carter por lo menos, o posible candidato Carter, hemos tenido pleno acuerdo, es que lo clave es el cómo. Hoy día, si tú, Tomás, hablas con distintos candidatos, todos van a hablar de una necesidad de un ajuste fiscal. Y yo creo que hasta Carolina Toá va a decir eso. Pero anda a preguntar cómo. 6.000 millones de dólares de ajuste. ¿Cómo? ¿Quién está pensando cómo? Y cuando digo cómo, estoy pensando en un gobierno que el día 12 de marzo en la mañana diga, aquí está mi propuesta. Y además tenga la capacidad de comunicar al público por qué estos ajustes son necesarios, con ejemplos. Lo mismo en desregulación. Todo el mundo dice, la permisología, la desregulación. ¿Cómo? Ya, yo hago la pregunta ahora, ¿cómo? ¿Cómo se baja el gasto fiscal? En eso estamos trabajando. Pero alguna señal para algo. Le voy a dar un dato. Por ejemplo, licencias fraudulentas de FONASA, 800 millones de dólares. En eso vamos. O sea, FONASA gasta 800 millones de dólares de más. ¿Sí? Hay muchas opiniones, pero mi interpretación es que estamos frente a crimen organizado. Este es el mismo fraude de Colombia. Exactamente. ¿Por qué los médicos no se dan presos? No entiendo. Bueno, hay que sacar una... La otra vez unos médicos extranjeros que dan licencias como locos y los mandaron expulsados. Bueno, y fíjese cuántos van y después vuelven. Ahí ya le doy una pista de lo que estamos pensando en materia de licencia. ¿En ahorro? ¿Ahorro e inversión? ¿Qué se puede hacer? En ahorro e inversión yo creo que es fundamental una reforma tributaria. Hay que bajar la tasa corporativa en 4 años al 17 y hay que hacer un regreso a la integración tributaria, de todas maneras. Y eso pasa por un ajuste fiscal que no es de 6.000 millones, es de 9.000 millones, porque necesitan los otros 3.000 o 4.000 más para... ¿Se puede hacer eso? Sí se puede, por supuesto que se puede. Por supuesto que se ¿Pero puede. dónde Usted mira un montón de servicios, le voy a dar ejemplos así, puntuales. Programas, porque lo que ocurre es que el trabajo hay que hacerlo detallado. Hay 689 programas en el sector público. Entonces, le voy a dar como ejemplo, y voy a ser muy concreto, para que... Programa de promoción de exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 30 millones de dólares. Un programa que se inventó el año 87, cuando ni siquiera había fax. A lo mejor había fax, pero no había internet. Los aviones andaban a hélice. El aeropuerto de Santiago era como lo conocemos. O sea, se requería ayuda a los exportadores. Hoy día en el mundo del internet, del MED, de los viajes, 30 millones de dólares están de más. Le doy un dato más. 10 millones son gasto administrativo. Y la plata se asigna por orden de llegada. Eso se elimina el día 1. Y así hay muchos más. El aumento del Ministerio de Cultura en este presupuesto, la última versión que yo conocí, aumentar el presupuesto en 160 millones de dólares. Hay programas como el Pase Cultural, que son subsidios para ir a fondas y recitales. El país no está para eso. ¿Motosierra en ese tipo de cosas? Sí, señor. Motosierra. Sí, señor. En ese tipo de cosas, sí. Gracias por estar con nosotros. Ok, que esté muy bien. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nuevo Mage de Dongfeng, vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Tu vida está llena de recuerdos y lugares mágicos. Nuevo Mate de Dongfeng vuelve a sentir la magia de manejar.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.